Hola a todos y todas, soy Ana Guillén, autora de los proyectos Trotacaminos de la editorial Casals. Hace unos días nos conocimos en el webinar donde presentamos nuestro nuevo proyecto, Querida Tierra, un proyecto que trabaja la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Y a raíz de ese encuentro pues surgieron una serie de preguntas a las que queremos dar respuesta en estos pequeños encuentros que vamos a realizar para que os pueda servir para seguir conociendo nuestros materiales que hemos realizado con mucho tesón y mucha ilusión y bueno, y os puedan ayudar y acompañar en el trabajo que vayáis a desarrollar en vuestro aula. Una de las preguntas que nos habéis hecho o me habéis hecho ha sido en referencia de cómo desarrollaba el proceso lectoescritor. Antes de nada, concretar que para mí avalado por la neurociencia y avalado por todos los estudios que estamos realizando, todo el proceso lectoescritor, lo que tenemos que hacer desde infantil es que desarrollen unas capacidades, unas competencias, que maduren una serie de aspectos que les faciliten que ese proceso lectoescritor que se tiene que desarrollar en su plena actividad, en su paso a primaria, pues tengan esos recursos o ya tengan esas herramientas para que sea exitoso, sin saltarnos ninguno de los pasos e intentar acelerar procesos que no nos corresponden en educación infantil. Partiendo de esa base, si os quiero presentar pues, los distintos recursos que podemos utilizar para acercarnos o entrenar o desarrollar esa serie de habilidades que el niño va a necesitar en el futuro y acercarlas a ese contexto lectoescritor. Uno de los principales recursos que utilizo y que ya os comenté en el webinar que era para mí la joya es el libro informativo. Siempre baso en el trabajo de la lectoescritura a través de una aproximación a esos textos, desde el cuento, la canción, los libros informativos, y para mí es una de las bases con las que contamos en todos los proyectos. A través del libro informativo, que lo desarrollo mucho en las asambleas con las rutinas de pensamiento, hacemos el trabajo de exposición oral, ampliación de vocabulario, reconocimiento de algunas palabras significativas del proyecto, y todo estaría pues encuadrado pues en lo que son los textos y las imágenes que vienen en nuestro libro. También, como hay mucha ilustración y mucha imagen real, pues me ayuda también a hacer ese desarrollo visual que también ellos necesitan para ir poco a poco puliendo y sacando todos los detalles de lo que puedan observar. Otro de los materiales que solemos presentar en el proyecto y que nos ayudan a ese trabajo, sobre todo de expresión oral, pues es, por ejemplo, los distintos marionetas que podemos elaborar o que podemos construir para realizar teatrillos que vienen en los distintos proyectos y en el caso de este proyecto de Querida Tierra con el tema de los ecohéroes. Empezamos en 3 años a presentar los recursos. Bien, es verdad que en 3 años la propuesta que os hacemos de registro en el cuaderno apenas hay lo que es trabajo de grafías. Siempre todas las cosas que es de completar se hacen a través de pegatinas, tanto de palabras como de números, porque yo personalmente, respetando lo que hagan cada una o cada uno, no hago trabajo de grafías a lo que es a nivel de letras o números en 3 años. Hacemos un conocimiento, un trabajo de conciencia fonológica que se inicia en 3 años y nosotros comenzamos a trabajar a partir de esa edad, pero no hay lo que es grafía, más allá de lo que sea el conocimiento de su propio nombre o un poco ir iniciando esa escritura de su inicial con pincel o ese garabato que hacen pues cuando les dices pues pon tu nombre y ellos lo escriben, ¿no? Esa pequeña aproximación a su nombre que es lo más cercano en ese momento a él. Los demás contenidos o reflejo, como yo digo, registro de esos aprendizajes que vamos haciendo a través del libro informativo, a través de las rutas que vayamos seleccionando del proyecto, pues esos registros básicamente son en formato de adhesivo, en formato de tachar, de rodear, pero no hay ese proceso de lo que es escritura, de grafía, de letras o de números.
Sí es verdad que acompañamos un montón de recursos que podemos utilizar. Por ejemplo, en 3 años pues se ofrece un vocabulario que podemos pegar en tapones y jugar para empezar a discriminar lo que son y poner en contacto lo que son ese lenguaje que utilizamos gráfico y diferenciarlo también del numérico. Se ofrecen cartulinas con vocabulario para trabajar y ampliar con el niño. Esto sería en cuanto a 3 años. En 4 años sí es verdad que ya sí empiezan a hacer pequeñas grafías, sobre todo en mayúsculas. Igual, desde un aspecto cada uno a su nivel, esperando a que maduren y sobre todo haciendo trabajos complementarios a todos estos procesos, sobre todo a nivel de psicomotricidad y a nivel de trabajo de motricidad fina, para que vayan cada vez cogiendo más agilidad en sus manos y en su mente para poder hacerlo. Pero sí es verdad que empiezan a ver unos registros donde pueden aparecer pues a lo mejor alguna escritura de alguna vocal o de alguna palabra, pero en cuanto a su nivel de escritura o su capacidad, puede ser esa palabra también sustituirla por un contenido que sea pegado de letras, si nosotros todavía no trabajamos la escritura con ellos, o a través de Gomet, con el mensaje que queramos escribir, o a través de la escritura que podamos haber hecho pues, en copia de un resultado que hayamos ya trabajado en una forma vivencial en concreto de una palabra. Y lo que podemos hacer es un pequeño registro de muchas de las palabras que trabajamos en el proyecto, ¿vale? A nivel de vocabulario y ampliación de vocabulario. Pues siempre solemos ofrecer un apoyo por si le puede servir de orientación, donde el niño escribe a su manera ese contenido que nosotros queramos registrar que hemos realizado. Por ejemplo, en este caso, los plásticos, igual, lo que comento, que ese contenido puede ser bien escrito o cada maestra adapta a las necesidades de sus niños pues, y a la evolución de sus niños, cómo lo puede hacer. También perfectamente podríamos, en vez de escribirlo, pues pegarlo. En 4 años ofrecemos para iniciar también y desarrollar ese trabajo de conciencia fonológica pues diversos abecedarios, que en este caso en mayúsculas que tienen los niños. En el proyecto del bosque tenemos el mismo abecedario presentado en minúscula. Es decir, yo lo que voy haciendo también de los distintos proyectos, pues irme haciendo con los distintos materiales que luego ofrezco en los rincones o me sirven para desarrollar esos contenidos. Otro proceso o punto importante del proyecto en el que trabajo ese proceso lectoescritor a nivel de expresión oral es el trabajo que hago con el librito informativo, donde los niños con las familias elaboran el libro del animal que hayan elegido y luego hacen una exposición oral. Una cosita que quiero matizar, que en el webinar pudo crear algo de confusión, este es el librito informativo que elaboran los niños, ¿vale? Es un librito que bueno, se compone y se forma, tenemos ahí el tutorial para realizarlo, que no tiene nada que ver en cuanto que este es el material que realiza el alumno con el libro informativo del proyecto, que este es donde vienen todos los contenidos o una posibilidad de toma de contacto o conocimiento sobre los contenidos del proyecto, ¿vale? Pero ya es el editado, no tiene nada que ver con este libro informativo, pequeño libro informativo que puede trabajar el niño y desarrollarlo y con él hacer el trabajo de exposición oral. Luego, otro de los recursos que utilizo, como siempre os comento el tema de los textos, pues a lo largo de los materiales y de los recursos que presentamos en el cuaderno, pues hay la elaboración de diferentes textos. En 4 y 5 años planteamos la elaboración de un cartel pues medioambiental, con el que podemos hacer un desarrollo enorme de procesos de creatividad, a ver cómo se montan y desarrollar y trabajar las características que puede tener un cartel, pues como es el título, como es los distintos aspectos que pueden tener ese texto. Hablando de textos, también os comentamos que trabajamos también la carta, que como lo desarrollé en la primera parte del webinar, por eso no lo he querido comentar aquí. Pues ofrecemos distintas posibilidades de carteles con distintos títulos para luego elaborar uno en el aula y luego nosotros hacer un registro de ese aprendizaje que hemos hecho de los carteles en lo que es el cuaderno. También en los cuadernos, este es el caso de 5 años, donde ya el proceso
pues está ya más próximo a ese salto, ese de primaria, y ya los niños pues a lo mejor ya realizan alguna grafía de forma más segura y pueden hacer a lo mejor algo más de contenido, sobre todo si se realiza en el tercer trimestre, pues ahí igual, puedes elaborar listas. Lo que siempre os comento es que cada uno a su nivel. Si hay un niño que puede escribir la palabra completa, pues bien. Si hay un niño que realiza alguna grafía o hace algún garabato, pues también bien, cada uno a su nivel. Es verdad que en el cuaderno lo que hacemos es un registro de ese trabajo que hemos estado haciendo experimental, o sea, no experimental, sino de vivencia, de experiencia en el aula. Entonces aquí simplemente lo que nosotros hacemos, ese aprendizaje que hemos realizado fuera, pues reflejarlo o dejarlo grabado, lo que es en nuestro cuaderno, que luego nos vamos a llevar a casa y que vamos a recordar como ese aprendizaje que estuvimos haciendo en referencia al proyecto. Pero siempre igual, alrededor de textos significativos para el niño. Pues en este caso un listado de las herramientas que necesitamos para arreglar pues lo que decidamos que tenemos que arreglar, que es una de las propuestas del proyecto. Todos estos contenidos o cosas de las que os estoy hablando se cierran más en la fase 3 del proyecto. Os comentamos en el webinar que el proyecto tiene distintas fases. La fase 0, donde empezábamos una toma de contacto con qué es lo que íbamos a trabajar, las posibles rutas, los recursos que el docente iba a necesitar. La fase 1, donde ya entrábamos un poco en la motivación. La fase 2, donde hacíamos recogida de información y de esos elementos que nos van a servir a nosotros para ampliar, desarrollar y disfrutar el proyecto. Y en la fase 3, donde ya entramos en un desarrollo del contenido propio del proyecto. Todas estas fases están desarrolladas en la guía del proyecto. En este caso tengo aquí a la mano la guía del proyecto del bosque, que es la que os puedo presentar, y dentro de la guía pues aquí tenemos la parte de asamblea, donde os desarrollo varias propuestas que podéis desarrollar, trabajar en ella, al igual que todo el tema de las rutinas de pensamiento que vamos haciendo a lo largo del desarrollo del proyecto a través del librito informativo. Tenemos también unas posibilidades de trabajo dentro del rincón del proyecto, ¿vale? Donde os ofrecemos diferentes actividades, propuestas que podéis hacer, cambiar, utilizar, o bueno, por lo menos ideas para si hay alguien que necesita un poquito más de apoyo, pues lo pueda hacer, o que a través de esta idea te surjan miles que se puedan adaptar más a las necesidades de tus chicos. Siempre teniendo en cuenta eso, que cada docente, cada maestra, maestro en su aula adapta todo a su entorno y su realidad y su necesidad. Dentro de la guía también ofrecemos, esta guía también está digital, que la presentaré en un vídeo posterior, y os mostraré cómo poder ver todos estos recursos que también están en el espacio digital de Trotacaminos. También en la guía vienen varias propuestas de trabajo del lenguaje, donde aparecen todos estos materiales que os he estado presentando de los proyectos. La guía es diferente para 3, 4 y 5 años y adaptada también a estas edades. Viene el taller de lenguaje, y en el taller de lenguaje pues eso, hay distintas propuestas que yo he trabajado en el aula en distintos proyectos, en distintos momentos en mi trabajo de rincones, pues que os pueden ayudar a seguir ampliando y ofrecer más recursos, o ofrecer propuestas en los ambientes, en los rincones de trabajo que tengáis vosotros en el aula. Bueno, y esto sería en cuanto al proceso de lectoescritura. Es una pequeña pincelada. Hay muchos más procesos, sobre todo a nivel de psicomotricidad, que yo desarrollo en el aula, siempre teniendo en cuenta pues esos aspectos básicos que nosotros tenemos que trabajar. Y bueno, espero que hayáis podido conocer un poco más los materiales y que os den ideas para con estos recursos pues ampliar nuestro trabajo y nuestro desarrollo de esa competencia en nuestros niños. ¡Hasta luego!